si en lugar yo tenía un transistor con un beta de 200, pero se malogra y yo lo reemplazo, por cuando nosotros compramos un transistor, el fabricante me dice, el valor de ganancia corriente típico es tanto, pero puede ser más, hay una tolerancia. Entonces, suponiendo que sea el reemplazo del transistor por el mismo código, pero ahora me viene con un beta de 300. ¿Qué ocurrirá? Entonces, la recta de carga, si nos damos cuenta, la recta de carga, la malla de salida, no tendría ninguna variación. ¿Por qué? Porque la recta de carga va a depender de quién, de la fuente del colector con la resistencia del colector, nada más. ¿Sí? Esta recta de carga sigue siendo la misma, pero ¿en qué influiría el beta? Sí influiría en el punto Q. Acá vamos a encontrar un punto Q2. Por decir, la corriente de base, como no hemos variado los valores de tensión y resistencia y fuente acá, la corriente de base va a ser la misma. La corriente de base va a ser 4.3 microamperios. Pero la corriente colector en el punto Q ahora será 300 por 4.3 microamperios. ¿Cuánto es eso? .29 miliamperios. ¿Bien? Entonces, ya tengo que ICQ es 1.29. ¿Cuánto será el voltaje colector emisor en el punto Q? Será 5 menos 3K por 1.29 miliamperios. Tendría 3 por 1.29 menos 5. Tendría que el voltaje colector emisor en el punto Q ahora es 1.13 voltios. Si yo me voy al gráfico, ahora miren, antes el punto Q estaba casi en el centro, 2.4, ahora está en punto Q2. Q2 está en 1.13 voltios. Y la corriente ahora aumentó, ¿a cuánto? A 1.29 miliamperios. Entonces, miren, ¿qué ocurrió con el punto Q? Cuando aumentó la ganancia corriente, el punto Q se desplazó hacia arriba. Bien, ¿qué ocurrirá si el beta fuera de, por decir, suponiendo que hubiera el valor, suponiendo que el beta sea de 400? Ojo, para hacer la demostración de cómo se satura, lo que vamos a ver dentro de un momento, no necesariamente podemos variar solamente el beta. Yo puedo aumentar el valor de la fuente aquí, de tal modo de que si aumento el valor de la fuente, aumento el valor de la corriente de base. Si aumento el valor de la corriente de base, entonces voy a aumentar el valor de la corriente colector, ¿no es cierto? Porque yo controlo el valor de la corriente colector con la corriente de base. Entonces, la corriente de colector en el punto Q es el valor que yo deseo que sea el valor en el que trabaja el transistor, ¿no? Suponiendo ahora un punto Q3. Bien, seguimos. La corriente, como es la media de entrada, sigue siendo la misma, ¿sí? Pero la corriente en el colector en el punto Q sería 400 por 4.3 por 10 a la menos 6. 1.72 miliamperios. ¿Bien? Si yo lo reemplazo en el Q, para el voltaje colector emisor del punto Q, me sale 5 menos 3K por 1.72 miliamperios. 1.72 por 3 menos 5. Me sale que el voltaje colector emisor en el punto Q es igual a menos 0.16 volts.
¿Qué significa esto? A ver, ustedes me dirán, por ejemplo, en el primer caso, ¿cuánto era el valor en el punto Q? 0.86. Significa que si yo coloco un amperímetro para el primer caso, para el punto Q1, ¿ya? Para este, para Q1. Un amperímetro, ¿cuánto me marcará el amperímetro? El amperímetro me marcará 0.86 miliamperes. Para el segundo caso, cuando beta es 300, si yo coloco un amperímetro aquí o un miliamperímetro, ¿cuánto me marcará? Me marcará 1.29 miliamperes. Pero en el tercer caso, me dice que la corriente de saturación es 1.72, pero ¿qué tenía yo de acuerdo a la malla de salida? El máximo que puede pasar por el circuito es 1.67. Significa que 1.72 está por acá, ¿cierto? Matemáticamente, la gráfica continúa por acá, ¿no? Es una recta, la recta es infinita. Si yo tengo el 1.72 por acá, es lógico que yo tenga un voltaje colector emisor negativo, que es lo que me sale aquí. ¿Sí? Negativo. ¿Por qué? Porque es la ecuación de la recta. Pero, en la realidad, ¿qué ocurre? Si yo coloco un multímetro aquí para el punto Q3, ¿cuánto me va a marcar? Me va a marcar la corriente de saturación. ¿Cuánto es eso? 1.67. ¿Está bien? Por eso que se denomina de saturación, porque por más que yo haga que la corriente de base sea más grande, o de algún modo tratar de hacer crecer desmedidamente la corriente colector, mientras la malla de salida ya esté configurada con un valor, no va a poder pasar más corriente que la corriente de saturación. Bien, entonces espero sus preguntas, sus consultas, muchachos, y estamos en contacto. Muchas gracias.